Toma la primera foto y no pasó nada. Y en la segunda foto, amigo, siento que una mano pasa por toda mi espalda. Esta muchacha va y baña a su niño. Y cuando lo está bañando, escucha que su esposo le empieza a gritar. Sandra, ya voy, mijo, ya voy. Sale y no había nada. ¿Qué tal, amigos de No Mires por la Ventana? Yo soy su amigo Quique Huerta. Hoy, como todos los días, estamos de fiesta. De una manera bastante especial, estamos celebrando un episodio más de esta su casa y desde luego no podía ser de otra manera que teniendo a un gran invitado con nosotros. Como ya habrán visto en el título, hoy nos visita una persona de la cual de verdad yo estoy muy contento de tener el gusto de coincidir y lo vamos a festejar trabajando de esta manera, con las mejores historias, revelaciones, una gran plática que vamos a tener el día de hoy. Directamente de Más Allá del Miedo, Jesús de Nazaret. Así es, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento del tour que nos dieron hoy en la mañana. No, hombre, nos la pasamos muy bien. Sí, muy a gusto. Te agradezco mucho, amigo. No, al contrario, pues la verdad que no te podíamos recibir de otra manera. La flota ya sabe que me gusta mucho platicar, presumir un poquito del pueblo, del lugar. Ojalá que lo hayas disfrutado. Sí, ya tuvimos la oportunidad de compartir algunas historias en la sobremesa después del desayuno. Sí. Y pues apenas viene el plato fuerte para nuestros amigos de No Mires por la Ventana. ¿Cómo ves? Muy bien, pues para eso venimos. De hecho, fíjate, me dice Jaciel, oye, ¿estás preparado como para grabar? Le digo, pues para eso voy. ¿Cómo no? Eso y a cotorrear también, porque vamos a hacer un tour nocturno, pero por otros lugares paranormales. Sí, raros. Oye, ¿cómo te va de viaje? Y sobre todo, antes de eso, perdón, tus redes sociales que seguramente ya están apareciendo en pantalla y las vamos a compartir en la descripción del video para que la flota, que desde luego espero y estoy casi seguro que es poca la que no te conoce, te ubique un poquito más. Sí, pues por ahí nos pueden encontrar en Más Allá del Miedo con Jesús de Nazaret Martínez. Nos aparece en todas las plataformas tal cual con ese nombre, Instagram, Facebook, YouTube y en mi canal principal que es Entre las Voces de lo Desconocido y de igual manera nos pueden encontrar en todas las plataformas. Excelente, pues a ir, suscribirse, darle like, disfrutar de este magnífico contenido. Y hoy, bueno, pues vamos a empezar con la pregunta de rigor, damas y caballeros, que seguramente NASA, claro. ¿Cómo te dicen de repente? Estábamos hablando de eso NASA. apenas. Fíjate que de hecho hablábamos eso con los muchachos. Nunca me había gustado decir mi nombre completo porque, ay, cómo me cotorrean con eso. Que INRI. Que el niñito Dios, que Jerusalén. Pero sí, las personas que ya son cercanos, Nazaret, como gusten. Sí. Excelente, ¿no? Pues además, gran amigo ahora y familia de ventanólogos. Así es. Fíjate que tenemos una pregunta, NASA, que hemos estado haciendo a lo largo de estos episodios, los primeros del año, en este mes de enero, que es cuando estamos estrenándonos, y que seguramente va a quedar para la posteridad, pero te pongo un poquito en contexto. El miedo, yo lo digo de esta manera, creo que es un tema innato, por una parte, al instinto animal del ser humano, porque también traemos esa parte cargada. Y además, desde luego, hay un tema psicológico muy fuerte. Así es. Y viéndolo desde ese punto de vista, hay miedos que traemos cargados desde nacimiento. Y como buenos infantes, niños, pues de repente se nos atormenta con algunas historias. Y una de las más clásicas es esa amenaza paterna de pórtate bien. No sé si te lo hayan dicho a ti en algún momento. Claro. Porque si no, te va a llevar el diablo, el coco. El coco. Bueno, yo quiero preguntarte hoy, y me lo describes así, a lo primero que recuerdes, que se te venga a la mente. Sí. Físicamente, para ti, ¿cómo es el coco? El coco. El coco. Fíjate, precisamente habíamos hablado de ese tema con algunos amigos. Hace poco yo platiqué, yo tengo también esa incógnita, esa pregunta de cómo es en realidad el diablo. Por una parte, por experiencias que he tenido pues, por mi familia, mi madre me lo mencionó una vez, el diablo. O sea, porque ella decía que el diablo la atormentaba constantemente.
Entonces yo le dije, pues, ¿cómo que el diablo? Fíjate que, de hecho ya lo he platicado en algunas ocasiones, ella decía que el diablo lo veía como una persona normal, como tú y como yo, siendo hombre o mujer. Pero ¿sabes qué era lo que le decía que era el diablo? Las acciones. O sea, no era tanto su figura que rojo, que los cuernos, que todas estas cosas como nosotros los vemos en ciertas representaciones, sino que personas muy normales, haciendo cosas que no deben de hacer en ciertos lugares. Como por ejemplo en este caso a mi madre le tocó ver que unas personas estaban teniendo relaciones íntimas dentro de una iglesia. Ah, caray. Imagínate ver eso. Entonces ella decía, era el diablo. Ese es el diablo. Para mí ese es el diablo. Dentro de estas pláticas que he tenido con algunas personas que he tenido oportunidad de platicar, también hice esa pregunta. ¿Cómo es? No precisamente el diablo, sino cómo es un ángel o un demonio. Y esta persona me dio una respuesta pues muy, muy acertada en ese aspecto, que no precisamente lo que ella confirmaba. El diablo no precisamente es como nosotros lo imaginamos. Pueden ser como tú y como yo. Y ahí yo le agrego mi postura, que yo creo que sí va en dirección correcta a la postura de que el diablo se manifiesta en cierta... El diablo o Dios se manifiesta en acciones. Como en este caso que mi madre vio a estas personas. ¿Quién más podía ser más que él? Entonces yo dentro de esto, de todo esto que he platicado con personas, dentro de mi postura es que el diablo, el coco, es como nosotros, tal cual. O sea, no lo espero ver así con que la cabra caminando, que los cuernos enormes. No creo que sea así. Nada fantástico. No, yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que se puede manifestar de esas formas. Y para el niño Nazaret, ¿cómo era el diablo? Para el niño Nazaret, fíjate que está muy interesante que me lo preguntes así de esa forma. Para mí el diablo tenía una representación, sí, como los de los personajes. O sea, de los personajes que hemos visto en la Biblia, que hemos escuchado de la Biblia, que hemos visto en imágenes religiosas. Y precisamente que lo mencionabas al principio, los padres precisamente nos intentaban asustar con esas cosas. Duérmete porque te va a salir el diablo. Entonces, sí le entraba a uno el temor de ver esos personajes. Era más intensa esa parte de tu infancia en tu caso, porque para mí era el coco, va a venir el coco, y ya Sí. te imaginabas alguna cosa como te quedaba el misterio, pero Sí. puta, ya decirle a un niño, va a venir el diablo, ¿eh? Sí, pero haz de cuenta que mi madre nunca nos lo recalcó así como tal fuertemente. Así, te va a salir el diablo, porque mi mamá era totalmente creyente de todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, personajes, seres sobrenaturales, aluches, elementales, por todo lo que ella practicaba. ¿Ella qué practicaba? Ella era bruja, como tal, hacía brujería, magia blanca, magia negra. Y ciertas cosas, imagínate que tú estás viendo a tu mamá y no sé, que de repente llega una persona diciendo que tiene cierta enfermedad encima de sí mismo por culpa de prácticas de brujería, y que ves que sale como si nada a los meses de estarla visitando. O sea, como que sí te quedaba la idea de que como que lo que dice mi mamá es real. Entonces te queda todavía más el temor de, me da miedo que me diga algo a mí de que va a pasar, va a aparecer o cosas así. Ella era cuidadosa con lo que les decía entonces. Era muy cuidadosa, pero ¿sabes por qué razón? Porque ella siempre nos afirmó que la palabra de los padres tiene mucho poder sobre los hijos. Como por ejemplo, ella decía que si ella a ti te decía, mi hijo, pórtese bien porque si no, en la noche le va a salir el diablo, te salía, por el simple hecho de mencionártelo. O como por ejemplo, mi hijo, pórtese bien porque se va a caer, ya no está haciendo esto. ¿Qué es lo que pasa? Se cae.
Entonces ella decía que la palabra de los padres, que es una gran responsabilidad, el pensar, el hacer. Y de hecho, fíjate, esto no lo había dicho en ningún lugar, pero me mencionaba a las personas, como por ejemplo, tú has de conocer a alguien que dices, esta persona cómo es de mala con su familia. Los trata mal a sus hijos, trata mal a su esposa, trata mal a sus hermanos. O sea, una persona que dices, o sea, ¿qué hace aquí? Le pasa de todo, los atropellan, enfermos por la bebida, de todo, pero resulta que siempre salen a flote, siempre. Ahí los ves, completitos. Y ella decía que era por las bendiciones de sus padres. Esos padres que, ay, este muchacho, Dios mío, acompáñalo. O sea, siempre su buena energía de las personas, de sus padres, siempre están con esos hijos, sobre todo con esos. Las palabras de los padres tienen poder sobre los hijos. Tienen poder. Dos cosas. En mi caso, mi bisabuela, la abuela de mi mamá, Sí, mi bisabuela materna. Una señora, desde luego, de esas viejitas celestiales, cabrón, claro, sí. ¿no? Que de verdad Dios te manda un adelanto de lo que es el cielo aquí en la tierra. Yo recuerdo claramente, ahorita que tú lo mencionabas, su Sí. bendición, su mano fría de repente, porque era de esas señoras que o estaba lavando Sí. o estaba guisando, iba, se lavaba las manos rápido y hijo, Dios te bendiga, cuídate mucho. Tienen mucho poder, ¿no? Y recuerdo que era un tema como que, como por religión, esperabas la bendición de la abuelita. Y aquí te va otra cosa que te quiero preguntar también, porque de verdad que la caché así de rápido. Yo, por ejemplo, a esta hermosa mujer, cabrón, yo la veía en la cocina Sí. porque era su rutina. Yo la recuerdo así, guisando, haciendo un arroz, una sopa, algún guiso, porque toda la vida le encantó, de verdad, tener esa variedad en la cocina. Y esa era, yo la recuerdo así, esa era su rutina. Pero a ti, ¿cómo te impacta el lado de que a lo mejor la rutina de tu mamá, pues Sí. era distinta, Claro. ¿no? No sé, el de repente, como dices, el ver que venía una persona con alguna aflicción, Ajá. con algún tema físico de enfermedad, y seguramente te llamaba la atención y por curiosidad de repente caías y husmeabas, o Sí. no eras ese tipo de chavito. Sí. ¿Cómo te impactó eso? ¿Recuerdas alguna cosa que te haya marcado, que hayas dicho, puta, de verdad que me acuerdo mucho de esto? Sí, mira, te voy a dar la primicia de esta. Esta no la he contado ni en mi canal. Por ahí cuando estaba platicando con alguno de mis hermanos, dentro de todos los trabajos que hacía mi madre, la mayoría eran trabajos blancos en la casa. Los trabajos de magia negra siempre los hacía fuera porque pues toda la energía se queda en los lugares. Entonces, por esas razones de que no quería exponernos, pues todo esto lo hacía por fuera. Recuerdo que en una ocasión, esa vez sí me quedé muy impactado, porque yo creo que en ningún lugar he visto algún caso similar, pero cuando yo tenía alrededor de unos 9 años aproximadamente, llegó una persona ahí con mi madre a consulta, y cuando llegó con un niño, yo digo que tenía fácilmente unos 2 años y medio, más o menos. Y el niño, la señora decía que le habían hecho brujería o algo similar al niño. Porque lo llevaba al médico, en el médico le decían, ¿sabe qué? Pues es que es un niño, no tiene nada. Lo revisaban de todo a todo, pediatras, especialistas, psiquiatras, y el niño parecía que estaba como en un estado vegetal. Se le salía la baba, no caminaba. O sea, estaba el niño así, se veía enfermo, pero no lo estaba. Y entonces cuando descartó cualquier problema médico la señora, buscó a mi madre. Cuando la buscó, mi mamá tampoco encontraba la razón. Fue la única vez que yo veía que mi mamá estaba como muy contrariada, porque cuando no podía con los trabajos, les decía, ¿sabes qué? Esto no es para mí, yo no puedo atenderte, o ¿sabes qué? Sí puedo. En este caso estaba así como indecisa, ¿sabes qué? Ve con otra persona, si te puedo ayudar, no te puedo ayudar. En ese caso ella estaba muy contrariada.
Total que la señora intentó llevar al niño varias veces a consulta hasta la casa. Entonces, dentro de estas pláticas, porque mi mamá platicaba mucho con las personas, como por ejemplo ella hacía una tipo entrevista, en pocas palabras, y les decía, a ver, en estos días que has hecho, dime qué hiciste de tal hora a tal hora, cuéntame, y se soltaban las personas platicando. Entonces, entre una de estas pláticas, esta señora mencionó algo sucedido en un panteón, que fueron de visita, algo pasó y que por ahí conectaron que después de que salió del panteón, la señora ya vio diferente al niño, pero nunca lo había conectado con ese caso, con la cuestión del niño. Y fíjate que en esos tiempos, cuando fuimos a un funeral, era un funeral, y en esa ocasión venía nuestro padre con nosotros, rarísimo, porque mi papá siempre trabajó de noche y dormía de día. Entonces, en esa ocasión íbamos en el taxi, porque él trabajaba en un taxi, íbamos todos sus hijos, que éramos en esos tiempos 4, y cuando íbamos en el taxi voy viendo que la señora que estaba dentro de las personas que seguían el ataúd, la carroza, ahí iba la señora con su niño. Entonces, cuando iba con el niño, le digo a mi mamá, oye, ma, ahí va la señora que te ha traído a su niño para que lo cures. Y dice, sí, lo vamos a curar ahorita. Ya sé cómo se cura. Y yo, órale. Cuando se baja del carro, le digo, mamá, vamos contigo. Mi mamá nunca nos dejó entrar a panteones, por alguna razón que yo lo relaciono con que ahí dejaba sus entierros de los trabajos. Y mi mamá dice, no, nadie me puede acompañar, tengo que ir yo sola, quédense aquí. Y mi papá, pues desentendido, a él le valía, y nosotros quisimos bajarnos. Fíjate qué curioso. Cuando intentamos bajarnos, se desató un enjambre de abejas, pero muchas abejas. Todas las personas corrieron y la única persona que se fue caminando hacia el panteón, es un pasillo muy largo, este panteón de Zaguayo. Mi mamá llegó con la señora, cuando traía el bebé en los brazos, ya fue cuando ella se pasó, con todo y las abejas por todas partes. Y mi mamá se pasó como si nada. Nosotros ya no pudimos bajarnos por la razón de que estaban las abejas. Incluso se empezaron a meter por donde sale lo del aire acondicionado. Sí, las ventilas. Por ahí se empezaron a meter y pues nosotros tratando de tapar con trapos y toda la cosa. Lo que se me hizo bastante así como escalofriante es que cuando mi madre iba pasando el arco del pasillo principal del panteón, empezó a gritar el nombre del niño. Como por ejemplo, no sé si se llamaba Jesús. Haz de cuenta que estás escuchando a La Llorona y Jesús, pero fuerte, feo, muy feo. Y se fue caminando por todos los pasillos del panteón. Lo sorprendente, amigo, es que cuando salió del panteón, el niño salió como si nada. Ya no estaba como en ese letargo, en ese estado que duró semanas, meses, no me acuerdo cuánto duró. Y el niño salió como si nada. Entonces, en ese caso, hasta hace poco yo lo analicé, porque haz de cuenta que siendo niño, pues no, pues dices, algo normal. Pero no es normal. No es nada normal. Entonces, ese caso a mí me marcó mucho, como algunos otros, pero a mí se me hizo bastante interesante. Y nunca supe qué fue lo que sucedió en realidad, qué es lo que me deja con la incógnita de qué onda, qué fue ahí, qué sucedió. Y nunca le pude preguntar en realidad cuál fue la causa de todo esto. Hay creencias en torno a la visita de los niños al panteón. Tanto mi mamá como mi bisabuela, ambas coincidían en que no debían ir los niños al panteón. Incluso, bueno, yo, pues también, mi papá falleció hace ya bastantes años y cuando me toca ser padre de familia, pues llega el momento en que,
pues las criaturas empiezan a preguntar por el abuelo, ¿no? Claro. Y sí dices, híjole, ¿las llevo, no las llevo? Y llegó un momento donde le dije a mi mamá, creo que las voy a llevar. No, no las lleves. Están muy chiquitas, ¿no? Entonces hay esa creencia. Y la abuela, recuerdo que hablaba de la frialdad, ¿no? Ellos tenían sus palabras, sus expresiones, Sí. que seguramente las habrán heredado de sus padres y sus abuelos también. Son creencias muy antiguas. Claro. Hablaban de esa frialdad de los panteones y de que algo podía o bien traer el niño del panteón o en este caso quedarse, ¿no? Sí. Algo sucedió muy extraño en ese lugar seguramente. Fue muy raro. Y lo conecto con una historia que ya he contado, pero la voy a repetir porque creo que tiene mucho que ver con esto. Sí. Un par de hermanos en la sierra de Oaxaca vivían con un tío. Una noche hay una silueta de mujer que entra a la habitación de los hermanos. Uno tiene parálisis de sueño, el otro se levanta de su cama y la sigue. Ajá. De repente ya cuando ya se pierde uno de los hermanos, el otro se puede mover, grita bien el tío, ¿qué pasó? Pues mi hermano se fue, se lo llevó una mujer así, asá. Lo empiezan a buscar, no lo encuentran, recurren a una mujer, a una persona, no sé si bruja o chamana, y lo empieza a buscar y le dice, ya sé dónde está, y lo encuentran a la orilla de esta zona, pues de serranía, que casualmente daba a un arroyo y estaba bastante alto, ¿no? Y lo encuentran acostado, desnudo, en la orilla de este desfiladero ahí ya para caer al arroyo. Ajá. Y se lo llevan, pero no podía hablar. Justo un estado muy similar. No me lo describen como lo hiciste tú. Ajá. Simplemente me dicen que no podía hablar, pero me lo imagino así, aletargado, Sí. con la mirada perdida. Entonces esta mujer le dice a la familia, hay que curarlo. Y se lo lleva al arroyo donde lo encontraron, pero a la parte de abajo. Sí. Toma una vara, toma al niño, una edad entre los 9 y 10 años, y empieza a golpear con la vara el agua del arroyo. Y empieza a gritar el nombre del muchacho. No. Y le pegaba al agua otra vez y decía, ya suéltalo, que ya me lo tengo que llevar. Suéltalo. Okay. Cuando regresan, el muchacho ya había recuperado el habla, actuaba de manera normal, ¿no? Reaccionó. Algo ahí se apoderó de su espíritu probablemente, Sí. ¿no? Se lo quisieron llevar. No el cuerpo, como sucede en algunas ocasiones, que sí se llegan a perder los niños o personas adultas. Incluso también acabo de tener una historia de una exploración, bueno, no una exploración, sino una visita de camping que hicieron mi hermano precisamente con unos amigos en La Malincha, en Tlaxcala, donde también se pierde uno de sus amigos en la madrugada y lo encuentran 4 horas después, Sí. sin saber qué había pasado, ¿no? ¿Cuántas historias no escuchamos así? Pero vivirlas debió haber sido muy distinto. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, nada más que te digo, te repito, a veces uno no, siendo niño, pues lo ve como algo normal, como algo muy normal y más pues viendo que pues tu mamá hace esas prácticas. Es algo que lo ves como, pues pasa, pero no pasa. O sea, raro que suceda. Y aquí la cuestión de estas situaciones, sí había escuchado cosas similares, así como esa historia que me cuentas, pero ¿sabes qué? Suceden más en la zona sur, aquí como en Oaxaca, en la zona de Guerrero, de Yucatán, o sea, ciertos lugares es donde está más arraigado y pues mi mamá era también de estas zonas, ella era de Salina Cruz, Oaxaca, de la zona costera. Entonces, hay cosas que muchos, incluso en comentarios lo ves, personas que no creen en las situaciones y, está fumado, hoy no más de qué está hablando. No, que jamás, no, están bien mal. Pero esas personas son las que se llevan las mayores sorpresas cuando visitan los lugares, cuando viven en carne propia las situaciones, pero son cosas que pasan. No son comunes, pero pasan. ¿Qué piensas de esto? Tengo la idea, retomando el punto que acabas de decir, oye, pareciera que todo pasa en el sur. Creo que mientras más se va urbanizando un lugar,
los temas espirituales van quedando de lado. Sí. Llámese religión, ponle el nombre que quieras. Todo lo que tenga que ver con lo espiritual, mientras más urbanizado es, Sí, menos espirituales. claro. Por lo tanto, yo he llegado a pensar que desde luego en estas zonas del sur, donde no está tan urbanizado, estamos un poquito más apegados al tema espiritual. Claro. Decíamos, y coincidimos creo en esta parte, hace algunos episodios con Oscar de Se Regalan Sustos. Cuando tú crees en lo bueno, es inevitable que creas en lo malo. Sí. Si tú solamente dices, es que yo solo creo en Dios, ¿no? Y no puedes decir que no crees en el diablo. No, porque también está dentro. No sé si esté bien decir que van de la mano uno con otro, pero creo que hay una historia compartida que es muy clara y está en la palabra, ¿no? Aunque Sí. nosotros queramos hacer que no. Si bien no profeso a favor del maligno, y si lo hago a favor de Dios, bueno, pues eso no me lleva a decir que no existe, Claro. o que no puedan existir tales o cuales cosas. Tú dices algo muy cierto. Hasta que vienen estas personas y viven experiencias de ese tipo, se convencen de que probablemente hay algo más. Sí. Si no, pues somos los loquitos que están en Por la supuesto. crisis de los 40 años hablando Sí. de cosas Sí. así, ¿no? Pero creo que es eso. La mancha urbana va desplazando todos los temas espirituales. No sé tú cómo ves. Sí, yo creo que sí. Pero ¿sabes qué? También yo he sido, con este planteamiento, siempre lo tengo presente, que nosotros dejamos la energía en los lugares. O sea, como por ejemplo estábamos hablando hace poco de que personas, como por ejemplo están en llamadas del más allá, ¿verdad? Como por ejemplo, empiezan a contar historias de ciertos temas y empiezan las personas, oye, está pasando esto en mi casa y solamente estaba escuchando un video de historias de terror que se cuentan por teléfono. La energía se acumula. Estás hablando del tema. Estás dándole entrada. Entonces, estos lugares, como tú dices, en el sur, pues hay muchas zonas que son prácticamente, o sea, ya fueron tocadas, obviamente por la actualidad, sí, pero hay ciertas leyendas que no desaparecen. En mi zona, que es la zona de Zaguayo, Michoacán, también hay mucho vestigio de zonas indígenas, pero muchos me atrevería a decir que un 90% de mi población no lo sabe. Todo eso ya se fue, ya desapareció. Ellos también tenían sus mitos, sus leyendas, sus dioses, pero todo desapareció. Entonces esa energía de hablar de esos temas, de cosas que se hacían presentes, en pocas palabras, ya no sucede porque pues, la energía ya no la dirigen a este punto. En estos lugares, fíjate, como por ejemplo, te digo, en la zona sur, yo siempre lo mencionaré porque están llenas de un misticismo que no hay en ningún otro lugar. En ningún otro lugar, y tal vez tienes razón en ese punto de que es porque no está urbanizado totalmente. Sí, ellos en la zona, como por ejemplo de Quintana Roo, hace poco yo tuve la oportunidad de hablar con algunas personas donde hablábamos de estos personajes, de los seres elementales. Ahí me sucedió a mí como persona visitante, como persona que no conocía el lugar, una experiencia que yo digo, bueno, pues eso me pasa por andar de hablador. En este lugar, haz de cuenta que hay un puente muy famoso, que es el puente del aeropuerto de Cancún. Este puente, ¿has escuchado la historia de ese puente? No. Ok, está muy interesante porque cuando comienza la urbanización de la zona sur en Cancún, tenían que hacer ciertos accesos para que pudieras ir a Playa del Carmen, a la zona central de Cancún o a la zona hotelera de Cancún. Y obviamente el acceso al aeropuerto. Entonces es un trébol prácticamente que te da acceso, salidas. Cuando estaban construyendo ese puente, hace muchos años, el puente se caía y se caía y se volvía a caer. Entonces las personas que construían estas estructuras eran personas extranjeras, no eran personas locales.
Entonces ellos iban con su idea de que, no, pues yo tengo ciertos materiales, tenemos tanto tiempo para construir, tenemos los trabajadores, pues nos lo aventamos sin ningún problema. Pero aquí en esta zona se tiene cierto respeto para los seres elementales y los pobladores les decían que tenían que hacer recintos o ofrendas, tenían que hacer para los aluches. En este caso, como era una construcción, tenían que dejarle un recinto. No recuerdo cuántas veces sucedió, pero el puente, por más reforzado que lo hicieran, se caía. ¿Y sabes hasta qué momento sucedió que dejó de caerse? Hasta que le hicieron su recinto a los aluches. Después de la explicación, te digo, el recinto estaba porque ahorita hicieron unas modificaciones por lo del Tren Maya y todos estos accesos. Sí. Haz de cuenta que si sales del aeropuerto y querías agarrar el trébol para ir a la zona centro de Cancún, tenías que dar el trébol y en vez si querías retornar al aeropuerto por el trébol, tenías que meterte al carril de media y después al de baja para meterte y regresarte. Y estorbaba el recinto, pero yo no sabía que era un recinto. Entonces cuando veía que sucedía esto, yo empecé a decir ahí junto con unos amigos, porque esta era una base de cuando yo trabajé en aquellos tiempos ahí. Yo le empecé a decir a un amigo, oye, ¿y ese estorbo qué? Pero yo no sabía qué era. Sí. Entonces me da un soquete y me dice, ten más respeto, cabrón. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Él sí oriundo de ella. Él sí era de allá. Es un recinto de los aluches. Yo, ay, discúlpame, pues no, yo no sabía. ¿Pero qué es un aluche? Y ya me empieza a decir, no, pues si conoces los duendes, los chaneques. Aquí se cree mucho en esas situaciones. Los mayas tenían ciertas creencias en estas cuestiones. Me platicaron la historia del puente y todo esto. Ah, ok. Pero yo ya había insultado. Ya lo peor ya había pasado. Sí, vas a creer, amigo, que pues yo andaba en mi unidad como si nada, trabajando. Llego a mi segunda base y cuando llego casi sin motor. Llego sin motor, o sea, porque tirando aceite. Yo, ay, cabrón, pues, ¿qué pasó? Y se cuenta que nosotros teníamos revisiones muy rigurosas. Elemento por elemento, palomeando, haciendo que todo estuviera bien, como si fuese un avión, así. Revisión exhaustiva. Abrimos el cofre, para esos momentos, como vi que iba saliendo humo, ya estaban los mecánicos ahí, porque teníamos mecánicos, y cuando me dicen, a ver, ven, cabrón, ven, te van a cobrar, cabrón. Y yo, ¿por qué? La bayoneta del aceite afuera, cabrón. No manches. Afuera, sí. Y yo, no pues, pero ¿cómo si yo la revisé? Estaba bien. Me acababa de poner en esa base. No lo revisaste. Me sacaron la bayoneta. Entonces hizo el tiradero de aceite y pues me hicieron una travesura. Increíble, cabrón. Sí, y es que haz de cuenta que yo creo que es la cuestión de que no conoces el lugar, no sabes las tradiciones y yo creo que hasta cierto punto llega a ser peligroso. Llega a ser peligroso porque hay personas que llegan. Yo no lo hice con la intención de burlarme, porque para mí era una simple edificación que para mí era un estorbo. Pero tú no sabes qué onda, o sea, ¿por qué está ahí? Pregúntate y ya. Sí, claro. Mira, hay un caso, por ejemplo, cuando vas saliendo aquí de Tuxtepec, Oaxaca, hacia el camino que va a Veracruz por carretera federal, cruzas un puente que es el puente Caracol. Ajá. Adelante del cruce está una comunidad de Las Peñitas, sigues hacia otra comunidad que se llama Santa Cruz y hay una recta. Poquito antes de iniciar esa recta hay una pequeña capilla. Sí. Tiene muchos años ahí, cabrón. Muchos años. Yo recuerdo que estaba chavito y ya la capilla ya estaba. Inclusive cuando pasábamos por ahí, pues la gente de creencia católica, pues una santiguadita, Sí. una persignada, ¿no? Y listo.
Bueno, pues con los años me entero que no era una capilla de ningún santo ni por algún difunto que se haya chocado por ahí. No, era una capilla de la Santa Muerte. Ah, ¿a poco sí? Sí, digo, casualmente por lo que dices, de repente pues uno no sabe qué hay ahí, ¿no? Pero pues trata uno de actuar con respeto. Ya luego cuando te enteras pasas y ya pues ya no era la santiguada, ¿no? Sí. Ya era una sensación distinta, pero creo que siempre pues simplemente yo en esto no creo, ¿no? Pero pues también si la gente que cree, Sí. pues qué bueno. Y en la actualidad todavía está. Todavía está, Oh. todavía está. Es una capilla que ha crecido un poquito, mucha gente va. Cuando pasas generalmente durante el día, alguien está ahí, ¿no? Oh. Alguien está ahí. A donde quiera que fueres, haz lo que vieres. Y tratando de partiendo de esta frase, fíjate que Sí. vamos a salir en los próximos días, ¿no? Y hablábamos de esto fuera de cuadro. Vamos a salir en los próximos días a hacer una exploración. La flota tiene rato queriendo ver al Quique Huerta espantado. En la exploración, sí Porque lo he visto. la flota es castrosa. Sí. Tú ya viste los comentarios, de repente, antes de llamadas del más allá con Paco Arias, hacíamos algunos lives por Instagram. Y la flota es tremenda, güey. Oye, Quique, ¿quién es la niña que está ahí atrás de ti y tal? Sí. Y ya saben que yo sí me cabreo gacho, güey. Sí. Bueno, lo hemos ido, gracias a Dios, lo hemos ido superando poco a poco para llevarles buenas historias. Pero ahora ya está en puerta lo de la exploración. Sí. Vamos a ir a un lugar que no conocemos. Sí. Justo como te pasó a ti, ¿no? A un lugar de costumbres similares a las nuestras, pero que no son nuestra cotidianidad. Vamos en busca, porque a eso vamos. Vamos en busca de algo que tampoco conocemos ni hemos visto. ¿Cómo podemos hacer para no faltarle el respeto al lugar y a las presencias que queremos de alguna manera contactar o por lo menos tener una experiencia, ojalá no tan cercana con ellos, ¿no? O sea, ¿cómo es la manera correcta de acercarse con respeto? Mucha gente sí me ha escrito y me dice, Quique, ten cuidado con lo que vas a hacer, haz esto, y vienen las recomendaciones. Pero tú que manejas mucho mejor el tema, ¿qué hay que hacer para hacerlo de la manera correcta? Sí, pues me decías que es un lugar de aparición de seres elementales. Sí. Chaneques, básicamente. Bueno, en la mayoría de los lugares se dice pues que se les da ofrendas. Se les da ofrendas, se les hace ofrecimientos de ciertas cosas o se les hacen sus recintos. En este caso, pues van de visita nada más. ¿Yo qué recomendaría? O sea, si quieres vivir la experiencia de quiero saber, quiero ver que estás, hacerlo con respeto, obviamente. Porque como por ejemplo, hay personas que en ese afán de obtener el like, que las visitas, o sea, se van nada, pues me vale y yo, manifiéstate, Claro. ven. Claro. O sea, estás dándole puerta abierta a lo que sea que venga y te haga quién sabe qué. Yo creo que puedes darles la invitación. ¿Sabes qué? Vengo con respeto. Vengo para verte, pero no para que me lastimes. Vengo con respeto, te dejo esta ofrenda. Y si te manifiestas, si te veo, si te siento, porque puede suceder. Sí, esas son las más fuertes, te lo aseguro. Te dejo otra ofrenda, ¿cómo ves? Estás haciendo un trato. Por ahí decían los muchachos, estás haciendo un pacto. Puede que suene a pacto, pero pon tus puntos claros, bien claros. Porque, o sea, el caso que te comentaba del mío, yo hice uno y pasó completamente, pero te digo, yo lo hice mal, lo hice muy mal. ¿Por qué? Para darles contexto a tu audiencia, yo hice una exploración cuando era un adolescente. Desde esos tiempos a mí me gustaba muchísimo ese tipo de informaciones, programas de Extranormal, todas las exploraciones urbanas, que en aquellos tiempos estaba muy fuerte Carlos Trejo, que ahorita ya vimos que está medias raras sus exploraciones, pero eran lo que estaba pegando en esos tiempos. Sí, estaba lo que era de moda y a la mano y pues estaba en boga. Uno quería hacer lo mismo, decía, ay, qué fregón se ha de sentir, ver y buscar fantasmas y cosas así. Entonces yo fui a un lugar, amigo, ahí en la zona de Zaguayo,
que estás invitado cuando quieras, amigo. Muchas gracias. Una zona donde había ejecución. Nuestro pueblo tiene gran historia por la cuestión de los cristeros. Sí, fue una zona cristera. Incluso tenemos un niño que es santo, que participó en esta lucha cristera. Entonces, en aquellos tiempos, cuando fue esta revolución de la fe, hubo muchas personas que perdieron la vida. Entonces, se dice que hay muchos lugares que eran especiales para arrancarles la vida a las personas. Entre estos, hay una zona en la parte trasera de la zona de Cristo Rey, que es un monumento que se hizo muy similar al del Cerro del Cubilete. No sé si lo ubiques, ese Cristo Rey. Sí, claro. Muy similar, es muy similar, pero a una escala un poquito menor. Justo como a 1 kilómetro, 1,200 por ahí, está esta zona, que yo la conocí por un amigo que es, ya falleció, Juan Jesús Ibarra, en paz descanse. Él me decía, ¿sabes qué? Mis abuelos, cuando participaron en la Guerra Cristera, saben dónde eran los lugares donde les daban fin a estas personas. Si quieres, vamos. Porque yo tenía un proyecto escolar donde iba a hacer exploración urbana. Entonces llego, era tanto el interés de algunos de mis amigos que eran seminaristas que se escaparon del seminario para acompañarnos. Fuimos. Entonces yo quedé en algo con ellos, porque ellos eran los hombres de oración, también yo lo fui en su momento. Entonces tratamos de manejarlo nosotros, pero lo manejamos muy mal. Cuando llegamos, comenzamos a grabar con unas cámaras y el que empieza a hablar soy yo. Yo empiezo a hacer el trato, prácticamente. Si se manifiestan, si nosotros vemos que hay alguien aquí, nosotros 3, nos encargamos de rezarles todos los días. Todos los días. No puse un límite. Entonces, los otros 2 muchachos pues me secundaron. Sí, nosotros rezamos. Empezamos a hacer la exploración y, amigo, cuando la hicimos, no pasaba de gritos que se escuchaban de fondo, perros aullando, el escalofrío. O sea, la zona se sentía algo fuerte, pero nada fidedigno para nosotros, o por lo menos para mí. Entonces, en eso les digo a todos, eran alrededor de unas 8 personas, les digo, acomódense para tomarle su foto. Y me dice mi amigo Juan, oye, pero tú eres el encargado. No, hombre, tú acomódate, yo que voy a andar saliendo en fotos. Entonces, me acomodo en el lugar para tomarnos la foto. El lugar en la parte de atrás había unos árboles de zapotes. Toma la primera foto y no pasó nada. Y en la segunda foto, amigo, siento que una mano pasa por toda mi espalda. Híjole. Pero, o sea, una cosa... Clarito. Sí, claro. Y fíjate que lo extraño es, obviamente no había nadie detrás de mí. Un amigo me tenía del gancho así del cuello y el otro así como por la cintura. Ellos no sintieron nada. Entonces, cuando pasó esto, te lo juro que casi lloro, ¿eh? O sea, luego la reacción. Y empieza, en ese momento no estábamos grabando video y el que estaba con la cámara de video, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues me tocaron la espalda. Pasó un tiempo y cuando nosotros revisamos fotografías y todo, nunca vi nada fuera de lo normal. Entonces ya había pasado esto de las exploraciones y mi amigo, uno que ahorita es mi compadre, me dice, ¿sabes qué? Encontré algo en una foto. Entonces le digo, a ver. Me empieza a enseñar la segunda foto donde pasó que me tocaron la espalda y, amigo, se veía una cara del doble de la mía, así grande. Nariz picuda, ojos como si fuera una caricatura de anime. Sí. Ojos grandotes así, grandototes. Y una mano larguísima, como si fuese de un monstruo así delgada, muy larga y casi en mi cabeza. Se manifestó eso. Lo que no te platiqué que después de todo esto que estaba pasando, cuando rezábamos, porque era el compromiso, se escuchaba, yo rezaba a las 8 de la noche,
Me encerraba en mi cuarto y empezaba a rezar un rosario. Se empezaban a escuchar los perros, pero aullando feo, llorando. Los gatos hacían un desastre. Entonces, cuando ya habían pasado cierto tiempo que sucedía una y otra vez, pues ya hubo un momento en el que yo me asusté. Ahí sí me asusté. Y fuimos y directamente hablamos con el padre, el encargado, el que era nuestro asesor en esos tiempos del seminario. Y aparte de que nos dieron una regañada, pero sí cabrón, y nuestros soquetes, Sí, claro. pues sí nos resolvieron el problema. El padre dijo que pues estábamos perpetuando todavía, que no estaban descansando esas almas. Y con una misa que ofreció por ellos, se dio por terminado ese acuerdo o ese pacto. Un pacto mal hecho de repente. Un pacto mal hecho. ¿Cómo lo llamarías? Sí, un pacto mal hecho, porque sí se puede decir que es un pacto. Un trato, ¿no? Un trato porque tú les estás pidiendo, muéstrame que estás, muéstrame que sí existes. Te lo demuestran y te toca a ti cumplir. Pero ¿qué pasa cuando no pones los puntos bien claros? Sí, claro. Recordarás que estuvimos desayunando hoy Sí, allá en Loma Bonita. Conocimos al doctor Víctor Rugerio. sí. Y precisamente tengo un episodio con él donde me platica que él siempre ha podido ver a sus muertos. Él así les dice, ¿no? Ah, ok. Ver a sus ancestros. Y le reza a sus ancestros en la noche. Él ha tenido esa capacidad y sus ancestros le hablan. Y cuando las cosas no andan bien, de alguna manera, él deja de ver a alguno de sus ancestros en sus pláticas nocturnas con ellos. Alguno no aparece o ninguno aparece. Entonces dice que durante una de estas charlas nocturnas, una noche no podía ver a ninguno de sus ancestros. Sí. Coincide con que había partido de este mundo una paciente suya que había sufrido varias situaciones complicadas. Incluso le habían detectado una enfermedad, la más grave de las de transmisión sexual. Ok. Y pues en algunos lugares, a decir del médico, no la habían querido atender. La habían desahuciado, una serie de cosas. Él empieza a dar un tratamiento ya un poco tarde, según las palabras del doctor. Y desafortunadamente, bueno, pues esta joven parte de este mundo. Y estaba todo muy reciente. Entonces esa noche que él no logra conectar con sus ancestros, empieza a conectar con otro espíritu que se hizo presente en su habitación. Él recuerda que empezó a correr de repente un aire bastante fuerte. Tenía sus ventanas abiertas, se tiene de repente que parar a cerrarlas y él sentía un malestar muy grande en su habitación. Y él, con la experiencia que ya trae en el tema espiritual, empieza a platicar con este ser. Él identifica de quién se trata y le hace una promesa. Le dice, yo sé que partiste molesta, yo sé que te trataron mal, yo sé que te dolió partir, dejó una criatura, ¿no?, en este mundo. Ten por seguro que va a estar bien. No sé por qué vienes a mí, pero lo único que yo te puedo prometer es que te voy a hacer una misa y te voy a prender una veladora. Sí. En ese momento entra en un ambiente de paz, de mucha tranquilidad. Puede ver a sus espíritus, el doctor, a sus ancestros, a sus difuntos. Y al siguiente día hace lo que prometió, ¿no? Sí. Que es justamente lo que tú nos comentas. Muy puntual y siempre cumpliendo un compromiso. Yo, ahorita dijiste algo muy, muy interesante que yo he traído presente y lo hablé en un programa con Paco Arias.
empecé a conocer un poquito el tema espiritista Sí. a través de un personaje, Allan Kardec, Ok. que es quien sienta las bases del espiritismo a través de 2 libros, el libro de los médiums y el libro de los espíritus. Estoy leyendo el libro de los espíritus ahora. Ok. En la Francia del año 1800 y fracción se empiezan a poner de moda las mesas voladoras, ¿no? Sí. En estas sesiones espiritistas. Espiritista, sí. Y pues de repente los espíritus contactan a este maestro francés que tenía otro nombre y en una sesión le dicen, no, tu nombre es Allan Kardec y yo peleé contigo en las batallas celtas de tal lugar. Órale. Desde luego un maestro perteneciente a una academia seria de ciencias dentro de la Francia de aquel entonces, reconocidos, y empieza a tener una serie de conflictos. Pero no quiero llenarte de esta historia, sino de cómo fue que yo llego hasta acá. Él en su libro describe que hay espíritus, hay niveles dentro de los espíritus desencarnados y que incluso algunos llegan a ser burlones, juguetones o hasta agresivos. Y que llegan a suplantar la personalidad de algunos espíritus de un nivel de purificación más alto, que ya llevan algunas reencarnaciones encima y que han ido desde luego afinando el tema de purificación del espíritu como tal. Entonces, dice que muchas veces el contactar a estos espíritus no depende de la voluntad de uno. Sí. Ellos tienen voluntad propia de alguna manera y no hay una certeza de qué clase de espíritu se va a acercar a ti. Por eso la claridad en las palabras que debe uno de tener durante estas posesiones o tratos o pactos. Sí. Y me llama mucho la atención que dice que si tú estás teniendo una reunión, y tú lo acabas de decir, si tú estás teniendo una reunión informal para cotorrear, a ver, quiero verte, si, no sé, incluso a veces hasta retador, si te atreves a ver, queremos ver que existes, pues nada bueno va a salir de eso. Sí, claro. Yo preferiría tener un acercamiento como los que dice el maestro Allan Kardec en su libro, una sesión seria, en este caso no con fines académicos, pero tampoco con fines de entretenimiento. Tú lo dijiste y ya voy a enganchar aquí. No por likes, no vamos a ir a hacer una exploración por likes, por dinero, por fama. No, yo he sido muy claro y se lo he externado a la gente. Creo que la gente que te cuenta las historias y las vive como lo que tú nos contaste hace rato, tú sabes que el haber vivido esa historia y contarla es distinto a que venga alguien y te mande un correo, un mensaje directo en Instagram, etcétera, y después tú la cuentes. Sí te pones en la piel porque también nos dedicamos a esto y uno tiene empatía con la gente. Se los he dicho muchas veces, yo creo lo que me mandan. Y como dicen algunos, a lo mejor me podrás estar engañando, no lo sé. Pero por respeto a la gente que sí las ha vivido y que sí le ha sufrido por esas historias, trato de darle esa seriedad. Sí, vacilamos y cotorreamos de repente, pero yo creo que no haría una visita o una exploración por ningún otro interés más que ni por protagonismo, ¿eh? Sí. Pero creo que quiero, además de creer, dar testimonio. Sí. Desde luego me da miedo. No me gustaría que pasara algo malo. Tú decías ahorita, oye, pues que se manifieste, que lo puedas ver, escuchar o incluso sentir. Sí. Uy. Ojalá y no me toque, ¿verdad? No, pues es que en este caso, fíjate, pasó que sí escuchábamos cositas. Que los gritos, que los susurros. Pero decía, bueno, normal, no pasa nada. Lo normal de un lugar así. Que el escalofrío. Normal el espacio. La temperatura. La temperatura, aire, no sé. Sí. Porque sí sucedió el cambio de temperatura así muy fuerte. Era una zona de cerro, un cerro. Ahorita ya hay casas. Hay casas. Pero ya cuando sientes así, físicamente, ahí sí ya es donde dices, órale, sí es real. Aguanta, ¿no? Sí. Entonces sí, de que lo sienta, yo creo que es lo más fuerte que puede llegar a sentir. Ojalá que nos vaya bien en esta exploración, pero bueno. Les va a ir bien.
¿Qué te digo? Vamos a esperar hasta ese momento y ya les platicaremos qué fue lo que pasó. Si vemos qué bueno, si no vemos qué bueno también. Pero eso ya será tema de otro capítulo. Hoy Sí. estamos todavía con mi amigo Jesús de Nazaret, directamente de Michoacán. Zaguayo, Michoacán. Zaguayo, Michoacán. Más allá del miedo, podcast con Jesús de Nazaret. Así es. Y me llama mucho la atención porque tengo tantas cosas en la cabeza ahora por lo que me has platicado, Sí. que voy recordando de a poco algunas historias de gente que ha estado acá conmigo y muchas veces desconocemos o no nos atrevemos a preguntar, pero yo siento esa confianza contigo de hacerlo y te agradezco la transparencia. Me acuerdo mucho de un amigo que vino también a platicarnos sobre un familiar suyo, su bisabuelo. Su bisabuelo fue también una persona que se dedicó al tema de la brujería, pero sobre todo magia negra. Y que incluso cuenta que para poder tener un poquito más de poder, de fuerza, por llamarlo de alguna manera, llegó a hacer un pacto con el diablo, ¿no? Sí. Él empezó a entregar a sus hijos de cuando en cuando y fue una persona longeva, más de 100 años pudo vivir. Y creo que es una cosa muy característica de este tipo de cosas. Sí. Y también contaba que de repente uno de los hijos, el último hijo que quedó vivo del bisabuelo, o sea, su abuelo, cuando tocaba que ya lo entregara a él también, cuenta que el bisabuelo le dijo a la bisabuela, te lo encargo, porque esta ya la voy a pagar yo. Ahí es cuando fallece el bisabuelo. Y este abuelo que queda vivo, un joven de aproximadamente unos 20 años en ese entonces, sí, el único vivo de los hermanos, empezó a llevar una vida bastante acelerada, complicada y hasta pues era agresivo de repente y siempre sintió que él tenía un poco de ese poder que el abuelo pues tenía esa potestad, ¿no? Sí. Y empezó a hacer algunas cosas, incluso llegó el momento en que también hace un pacto y lo consigue. Y una de las cosas, por decirte, ¿no? Por ponerte algún ejemplo, que podía ser ya el abuelo de este amigo, es que tenía la capacidad de desaparecer. Cuenta que en algún momento lo iban persiguiendo a caballo en el campo. Sí. Y que él clava un puñal que siempre traía junto a su cinturón en la montura del caballo. Y desapareció. Susurra unas palabras y ya no lo podían ver. Sí. Y eso lo contaba la gente que lo venía persiguiendo, ¿no? Y he escuchado también otras historias donde coincide con esto que te quiero decir. Esta capacidad, este don, esta fuerza, va pasando de alguna manera de generación en generación. No siempre se cumple, pero generalmente es así. Tú ya nos has platicado muchas cosas ahorita, nos podemos dar una idea de las cosas que has hecho, ¿no? Como estudiante del seminario, en temas de trabajo como eres socorrista, Sí. ¿es la palabra correcta? Sí. ¿No? Cosas que te ha tocado ver, experiencias que has podido tener, esa capacidad de percibir y desde luego, pues esta rutina, este trabajo de tu señora madre. ¿En algún momento tú te has sentido heredero directo de este don? ¿O has sentido la inquietud de practicarlo? Sí. Fíjate que, como lo he dicho en muchos lugares, mi madre nunca lo mencionó como un don, como tal, porque ella decía que todos podemos hacer el manejo de energías. Solamente es cuestión de abrirse y aprenderlo, porque también es estudiar. Aprender a manejar energías es estudiar. No es como tal, ay, mira, ya vino el conocimiento, lo voy a aplicar, porque hay personas que les llega este despertar espiritual, se podría decir,
pero no lo saben manejar. De hecho, en estos días voy a platicar con una persona que está pasando por eso. Tuvo un despertar. Está pasando por situaciones muy fuertes y pues estas situaciones no las sabe controlar. Incluso cuando me lo platicó casi llorando. ¿Sabes qué? Yo soy cristiano, me está pasando toda esta situación. Yo sé que Dios siempre es la respuesta a todo, pero me siento perdido porque no lo puedo controlar. Necesito ayuda. Entonces lo invité a que platiquemos en estos días. Voy a platicar con él y voy a grabar. Pero mira, mi madre no lo mencionaba como tal como un don, sino como un manejo de energías. Un manejo de energías. Ella nos decía que cuando nosotros, desde que estuvimos pequeños, pasamos por una exposición a las energías que ella manejaba. Entonces prácticamente lo podríamos decir a forma coloquial, estamos climatizados, ¿no? No sé. Entonces podemos soportarlo. Por ahí a Paco también ya se lo había mencionado en el primer capítulo que grabé con él. Ponía como ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado esas historias de terror donde personas, por manipular, por leer un grimorio o un libro de brujería, comienzan con problemas de posesiones demoníacas? ¿Por qué sucede eso? No es porque este objeto es diabólico, es demoníaco y siempre va a pasar. No. Lo que pasa es que esta persona que lo manipuló no estaba en un nivel de energía óptimo como para poder manejarlo. Entonces, siempre me quedó bien claro esta situación. Nosotros, al estar expuestos a todo esto que estuvimos durante bastantes años, con excepción del más pequeño, porque cuando estaba el más pequeño ya ese sí dejó mi mamá casi por completo la brujería, pero todos los demás estuvimos completamente expuestos. Por lo tanto, podríamos manejarlo, el aprender, el hacer limpiezas energéticas, el esoterismo, y pues darle un rumbo. Yo sí le daría un rumbo. Me gustaría darle a sanaciones, aprender a hacer liberaciones y todas estas cuestiones, pero también es complicado. Es complicado porque te expones. Te expones completamente porque hay personas que, como por ejemplo, si llega una persona conmigo, ¿sabes qué, amigo? Me siento muy mal. Estoy pasando por una situación pues extraña que nunca me ha pasado. Empiezas a trabajar, a revisarlo y resulta de que sí tiene algo. Entonces tú lo ayudas. ¿Tú puedes saber en este momento si alguien tiene algo? No creo que lo puedas saber, pero es que, mira, te voy a dar un ejemplo. Hace poco sucedió con uno de mis hermanos, que le mando un saludo a mi hermano Germán. Espero no meter en problemas por esto que voy a decir, pero también a mí me ha pasado. Llegas con una persona o esta persona llega contigo, que esto pasó con él. Llega este amigo con él y mi hermano se le queda viendo raro y lo huele. Oye, tú hueles a brujería. Y el amigo así cotorreador. Ay, ¿cómo crees, cabrón? ¿Cómo voy a oler a brujería? Tan menso. Al día siguiente llega el amigo y le dice, o sea, afligido, casi llorando, güey, encontré un pomo con fotos mías y que con perfumes. Le estaban haciendo brujería. Hay casos donde a nosotros nos ha pasado, a mí en lo personal, oye, no hay algo raro en tu casa. ¿No? ¿De qué? ¿O qué? No, estamos bien, estamos bien. Pero resulta de que no, o sea, que están teniendo problemas, que están teniendo situaciones que no son normales. Y resulta que a los días te dice que, ¿sabes qué? Encontré tal contenido en una bolsa en mi casa, enterrado. Eso ha llegado a suceder conmigo y con mis hermanos. Eso sí, pero decírtelo así a ciencia cierta de veo esto en tus ojos y que no. Sí, como dar una consulta, ¿no? No. Y de hecho este tipo de... Mira, yo siempre he sido muy crítico de estas situaciones. Siendo hijo de una persona que se dedicó a todas estas cosas, yo creo, amigo, que 98% de las personas que trabajan con brujería son estafadores.
Es un dato fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, pero yo creo que es real. Es muy real. Yo creo que hay personas que son sanadores, que son verdaderos brujos, que existen estos seres elementales, personas que son expertos en manejo de energías, pero un gran porcentaje de las personas que nosotros vemos en Facebook, en TikTok, en todas las plataformas, la gran mayoría son estafadores. Entonces, por ese lado, sí, no te podría afirmar que puedo ver las cosas, pero a veces se dan sin que uno lo sepa. Tú dices algo. Yo trataría de darle un rumbo de aprender, de prepararme. Sí. Naturalmente todos sabemos que no hay una escuela para brujos. No lo hay. ¿Cómo? Porque puede ser que alguien nos esté escuchando, nos esté viendo en este momento a través de No Mires por la Ventana y diga, ay güey, esto que acaba de decir Nazaret me está pasando a mí, cabrón. Sí. Llego a casa de este amigo, de esta amiga y oye, a ver, aquí hay algo que está mal y coincide y le pego y le adivino o le atino y no es la primera vez que me pasa y me identifico con esto y quiero aprender o quiero hacerlo de la manera correcta. Sí. Que yo creo que es la mejor manera de hacer todas las cosas en esta vida, cabrón. Claro. ¿Cómo nos podemos preparar para este tipo de cosas? Mira, principalmente, yo creo, debes ver el rumbo a dónde vas. ¿A qué es lo que quieres hacer? Te doy un ejemplo. Hace poco, ahí en mi ciudad, empiezo a platicar con mi hermana mayor. Te digo, siendo uno niño, no se acuerda de las situaciones que uno pasó siendo pues, un infante. Entonces le empiezo a decir, oye, quiero platicar cosas de mi mamá. ¿De qué te acuerdas? Me empieza a platicar algunas cosas y me dice, oye, ¿cómo no invitaste a la sobrina de mi esposo? Le digo, ¿pero ella qué? Me dice, ella, o sea, con tocarte, te empezaba a decir cosas, a anticiparte cosas que iban a pasarte en un futuro. Entonces, ella se comenzó como a asustar. Oye, ¿por qué yo sé eso? ¿Por qué se me vienen estos pensamientos donde veo a esta persona jugando o teniendo un accidente o cosas así? Entonces, esta chica lo que trató fue de buscar ayuda. ¿Y sabes en qué se refugió? En la religión. Ella se dirigió con personas que estaban con sacerdotes, les platicó, ¿sabe qué? Yo estoy pasando por estas situaciones, que no en todos los casos sucede igual, porque hay sacerdotes, déjame decirte, que no creen en estas cosas, siendo sacerdotes. Entonces el sacerdote le empieza a decir, ¿sabes qué? Esto puede ser un don de Dios, puede ser un don, podemos ayudarte, pero tienes que dirigirte directamente hacia la luz. Y le hicieron ingresar al convento. Se puede decir que con la indicación, con la regla de que ya no podía volver a practicar esto, de sentarse con las personas, dame las manos, te voy a decir cosas. Se lo prohibieron. Yo siempre he mantenido que es muy, muy difícil encontrar a personas como estas. Muy difícil, porque no lo sabes. No lo sabes. ¿De qué forma puedes saberlo? Pues no sé. Como por ejemplo, estás tú conmigo, yo no te conozco. ¿Sabes qué? Cuando tú eras niño te pasó esto y esto y esto y esto. Tu mamá te dijo esto antes de morir. O sea, ahí ya es un dato así. A mí ya me haría dudar y decir, oye, esta persona sí sabe lo que está haciendo, lo que está diciendo. Pero las otras personas te manejan mentalmente, psicológicamente, y Sí, por claro. eso te manejan, te saben manejar, te saben llevar, y más si eres una persona fácil de sugestionar. Son unos expertos en el engaño. Sí, se van mucho al tema de de lo general, ¿no? Sí. Para no rebuscar mucho en las palabras. Oye,
en este momento en tu trabajo estás viviendo una situación, Sí, cabrón, pues todos vivimos situaciones en claro. el día a día, ¿no? Oye, ten cuidado porque en tu trabajo hay un compañero que te tiene mucha envidia y dices, a huevo, sí. Sí, Sí hay un cabrón que me envidia y no me da ni los buenos días. Cosas muy generales y es ahí donde empiezan a jugar con la gente, incluso pues hasta sacarle lana muchas no, veces, pues es ¿no? que es la finalidad, el dinero. Y es que haz de cuenta, por ahí voy a entrevistar se llama Orgen Lavey. Es una persona que se dedicó mucho tiempo a desmentir cuestiones de este tipo. Platica muy clarísimo en esos videos que él hace, cómo las personas manipulan mentalmente a las personas para sacarles el dinero, para hacer como que sí saben adivinar, que sí saben decir las cosas, hacer las cosas. Te hacen un desglose muy bien manejado. Te hablan sobre el amor, sobre el trabajo, sobre cuestiones familiares. Empiezan a dar ciertos picos de conversaciones, la que a ti te resuena. Ven cómo reaccionas, cómo observas, cómo es tu reacción corporal y de ahí se agarran. Te mencionan familia, cambia tu ánimo. Dice, ok, es familia. Ok, Por aquí es el asunto. por aquí va y así. Van descartando cosas y te manipulan. Pero te digo, hay personas que, que sí saben hacer las cosas, pero son muy, muy pocos. Y va a ser muy raro que te encuentres con uno de ellos. En estos 3 años o más de 3 años que tú llevas trabajando el tema de los canales, de Sí. las redes, estoy seguro que habrás entrevistado a muchísima gente, Ajá. ¿no? Además de las experiencias, desde luego, que has traído pues de familia, ¿no? Sí. ¿Cuál podrías tú decir que es una de las cosas que más te ha impactado de los últimos años ahora ya metido en el tema de las redes? Sí, de los temas de las redes, pues mira, como tal con las entrevistas tengo poco. Pero sí he tenido la fortuna de que muchas personas me comparten sus historias personales. Sí, porque escucharon algún video mío y ¿sabes qué? Me gustaría que contaras mi historia. Por ahí, esta historia yo la he compartido en algunos lugares, pero es porque a mí es la que más me mueve, o sea, que se me hace insuperable, prácticamente, casi insuperable. Esta fue sucedida en mi ciudad. Ya después te voy a invitar a las fiestas patronales para que veas que son muy bonitas. Estoy seguro que sí. Sí, se hacen una fiesta donde se sigue al santo patrono Santiago Apóstol, ahí en Saguayo, Michoacán, y se hacen unos penachos enormes, o sea, que están preciosos, que se llaman trajes de Tlahualil, sí, que son los trajes del guerrero vencido. Se hace una representación de la pelea del apostolado, de la conquista, o sea, la transformación a la fe católica. Se hace una representación de la lucha del indio o del indígena, porque luego se enojan porque digo mala palabra, donde está peleando con los apóstoles, pero en este caso Santiago Apóstol. Se hace prácticamente una representación. Entonces salen, amigo, muchísimas máscaras de Tlahualil, grupos de Tlahualil. No recuerdo si este año salieron como 3,000, 5,000, no me acuerdo cuántos, bueno, muchísimos. Ya hasta te enfadas de ver tanto Tlahualil. Pero la cuestión, Aquí hay ¿sí? muchos tlahualiles de repente también. La cuestión está en que me pasaron una historia que está demasiado fuerte, donde una señora le hizo brujería a su propio hijo. Te doy contexto de la historia de los tlahualiles porque es una fiesta sumamente católica. O sea, todos lo ven como algo sagrado. Entonces, la historia se desarrolla en la zona de Saguayo, una persona que nació en Cotija, pero por razones de que pues, creció casi todo el tiempo en Saguayo, pues se quedó a vivir ahí. Conoció a su esposo tuvieron pues, su tiempo de noviazgo, se casaron, y cuando se casaron, ella notó que su suegra no la quería directamente. Entonces, notaba ese rechazo inmediatamente. Imagínate qué tanto era el rechazo que la suegra llevaba a la exnovia a la casa. Cuando iban a visitar a la suegra, se encontraban a la exnovia del muchacho. Dijera la chaviza, conozco.
Ándale, que es bien común. O sea, es bien Sí. común eso. Sí, le hacen la vida difícil luego, ¿no? Entonces la muchacha se quedaba así, híjole. Y el esposo, o sea, nada solapador a la mamá. O sea, mamá, ¿qué onda, pues? ¿Qué está pasando? La señora, no, pues yo no me puedo deshacer de mis amistades y si te parece. Entonces el muchacho dijo, bueno, pues no volvemos a venir. Entonces la señora más resentimiento le tomaba a la muchacha. Pasaron algún tiempo, la señora los visitaba en su casa y cuando en una ocasión estaban comiendo, la señora le dice empieza a platicar, a soltar palabras al aire. Ay, no, esta muchacha con la que estabas era mujerón. Yo no sé qué haces aquí con esta que no te atiende bien, que hace re malo de comer. Así. Imagínate cómo era la actitud de la esposa de este muchacho. Decaída. El muchacho se enojó, le dio un golpe a la mesa. Ya me hartaste. Ya, por favor. Ella es mi esposa, ten respeto por ella. Y la señora luego con el drama, no, es que tú ya no me quieres, no pareces mi hijo. Le dice, ya cállate, ahorita te llevo a tu casa. La llevó a su casa, se dejaron de hablar por un tiempo. Cuando llegan las fiestas de Santiago Apóstol, casi poco antes de comenzar, haz de cuenta que se tiene la tradición de elaborar la máscara durante casi todo el año. Entonces es algo costoso el proceso de elaboración. Y la señora llevó una máscara de tlahualil para su nieto, un niño. Entonces llega a la casa, toca la puerta. Está mi hijo, ¿le puedes hablar a mi hijo? Pues sin mirar a la nuera. La nuera, A sí, la claro. nuera. Sí, suegra, ahorita le habla. Mi hijo, perdóname, discúlpame, no vuelve a suceder, pero compréndeme, por favor. Sí, mamá, no pasa nada. Cuando la pasan, comen, se lleva el penacho a la zona de la habitación y cuando la señora ya se tiene que ir, se la lleva y cuando se la lleva a la mamá, esta muchacha va y baña a su niño y cuando lo está bañando, escucha que su esposo le empieza a gritar, Sandra, 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 ya voy, mijo, ya voy. Sale y no había nadie. Estaba la señora sola. Y cuando estaba sola ahí, pues se asustó porque dijo, pues alguien se metió. Se encerró en su habitación, estaban en una esquina con las luces apagadas. Y cuando vio que las luces por la ventana se empezaron a ver, pues dijo, pues ya llegó mi esposo. Llega el esposo y le dice, ¿qué onda? ¿Qué haces ahí en la esquina? Alguien está en la casa. Escuché que me hablaste, pero yo creo que es alguien más. Revisaron y no había nadie. Poco a poco el esposo se empieza a deteriorar, pero dice que fue un proceso de días. Muy rápidamente se empieza a deteriorar, a enfermarse. Y llegan los días que tienen que hacer el recorrido siguiendo a Santiago Apóstol. Ya se cuenta, amigo, que es un recorrido por toda la ciudad. Por subidas y bajadas, charcos, calles, o sea. Entonces la señora no quería ir. Le dijo, ¿sabes qué? No voy a ir porque pues estás enfermo. Y dice, no. Religioso, el señor. Llévalo, tienes que llevarlo. Es una manda. Tenemos que cumplir el recorrido. Lo lleva y cuando lo lleva al niño, pues hace el recorrido, llega hasta el templo. No caminando porque lo tuvo que cargar, pues era un niño. Sí, claro. Cargando con el penacho, con el niño, regresa a la casa. Y hace cuenta que cuando regresó a la casa ve a la señora, al hijo, hoy no más al hijo, al esposo, ya casi, pues ya ha ido, ya estaba pues casi muerto prácticamente. Le dice, ¿sabes qué, mijo? Te tengo que llevar al hospital. Le dice, no me lleves. Dile a mi mamá que me traiga lo que me está haciendo en la cocina. Y ella ahí se sacó de onda porque dijo, ¿cómo que tu mamá está aquí? Yo no vi a nadie. Que pasó por la cocina y no había nadie. Cuando va a la cocina, ve un ser espectral con forma de demonio, con una sonrisa así grandotota,
unos dientes picudos en todo el hocico, porque decía que parecía también un animal. Y cuando lo vio, pues echó un grito y se desmayó. Cuando se despertó, sus vecinos ya habían abierto las puertas de su casa, se metieron a la fuerza y al mismo tiempo ya estaban los paramédicos en el lugar, atendiendo a su esposo, y se lo llevaron al Hospital General de ahí de Zaguayo. Pasaron algún tiempo ahí en el hospital y nunca le encontraron la enfermedad. Entonces, entre las pláticas con sus familias, le dicen, ¿sabes qué? Pues yo creo que es algo de brujería o algo así. Y ella, no, ¿cómo crees que Dios está con nosotros? Tienes que verlo, tienes que ver esa posibilidad. Ahí cercano a la ciudad hay un pueblo, bueno, una ranchería se podrá llamar, que pertenece ahí a Jiquilpan, Michoacán, que es Los Remedios. Y presuntamente ahí había una bruja que sabía de estas situaciones. Fueron con la señora y cuando llegaron con la señora les dijo, ¿sabes qué? Ya no te puedo ayudar en mucho. Siento mucho por lo que vas a pasar. Y al mismo tiempo le llegó una llamada donde le dijeron que el esposo ya había fallecido. Cuando le dieron la noticia, pues derrumbada, así, decaída, le dice la detiene, le dice, Sandra, ¿sabes qué? No puedo hacer nada por esto que ya pasó, pero los tengo que tratar a ustedes, porque siguen ustedes. Quedan de ir al día siguiente allá a su casa de la muchacha. Cuando llega Sandra a su casa, a su propia casa donde ya tenía entendido a su esposo, llega y la suegra. Mira nomás cómo está mi hijo por tu culpa. Eres una, o sea, con groserías. Sí, claro. Mira nomás, que lo peor de la familia. La propia familia de la señora, de la suegra, la detuvo a Sandra, porque la iba a golpear. Le dice, no vale la pena, no vale la pena, no le hagas caso. Ahí, al día siguiente, fue cuando llegó la bruja de Los Remedios. Cuando llegó la bruja, la suegra que dicen que estaba espantada cuando la vio llegar y que no saben en qué momento se desapareció. Se mete la señora y le dice, ¿sabes qué, Sandra? Tenemos que tratar este asunto. Y pues Sandra no quería, ¿sabes qué? Pues no, aquí está mi esposo tendido. Sí, tendido, claro. No, pues ¿cómo? Le dice, sí, así tendido. Te tienes que atender. Le dice, bueno, ¿qué quieres que hagamos? Dice, déjame revisar tu casa. Sí, pues pásate. Todas las personas ahí presentes. Se pasa hasta la habitación. Cuando se pasa a la habitación le dice, es aquí donde está. Cierra la puerta de la habitación y cuando está justo en el lugar, empieza a hacer como un barrido, algo extraño, y agarra el penacho de Tlahuali. Cuando lo toma le dice, aquí está el trabajo. Entonces la señora comienza a hacer unos círculos de alcohol que los enciende y empieza a hacer un tipo liberación ahí de ese trabajo y empieza a poner los pedazos de esta brujería dentro de estos círculos y prácticamente lo deshizo en este ritual. Recogió todos los pedazos sobrantes y se los llevó en unos costales. Cuando salen de la habitación, las personas que estaban afuera, amigo, estaban asustados, o sea, así como hasta tapándose los oídos. Los voltea a ver Sandra y dice, pues, ¿qué pasó? ¿Qué traen? Unos de ellos describían que escuchaban gritos, o sea, personas que se quejaban dentro de la habitación y que cuando ellos escucharon todo esto en la habitación, intentaron abrir la puerta, pero jamás pudieron abrirla. Pero ella dice que jamás le pusieron seguro a la puerta. Entonces nunca pudieron hacerlo. Lo curioso está en que cuando deshizo todo esto, pues supo que quien hizo la brujería fue la mamá. La mamá directamente con ayuda de esta chica que era la exnovia de su esposo, de Sandra. Del difunto. Y cuando sucedió todo esto de que lo deshizo, la palabra está fuerte, pero te la voy a minimizar. La bruja estaba muy enojada, la de Los Remedios. Le dijo que no creía, no se la creía que su propia madre acabara con la vida de su hijo. Porque ese era el trabajo, acabar con su hijo. Entonces le dijo que
ellas iban a pagar no porque se lo pidiera Sandra, sino porque la bruja le pareció tan indignante que ella iba a acabar con ellas. Y sí, sí pasó. Pero fíjate de qué forma, como te he dicho aquí por fuera del aire, nuestra zona es algo conflictiva, algo violenta. Y la exnovia falleció en un convoy, o sea, dentro de un vehículo. Falleció y la mamá del muchacho falleció de cáncer. De una enfermedad pues muy fuerte, muy atroz. Fatal, claro. Y pues Sandra prácticamente pues se quedó solamente con su niño. Hasta hace poco, amigo, fíjate que cuando comencé a platicar más la historia de Sandra, me mandó correos, porque ella se comunicó conmigo por medio de correos, y ella me pone que está en Estados Unidos en estos tiempos, que su niño ya está grande, que prácticamente es como de 25 años o algo así, y que se volvió a casar estando en el extranjero, y tiene más hijos. Pero pues que la historia me la contó prácticamente porque vio uno de los videos donde yo contaba las historias. Para mí esa es dentro del top de las que más me gustan. ¿Por qué? Sucedió en mi rancho, sucedió con una cuestión religiosa, que para mí es religioso, y pues brujería. O sea, algo impactante para mí. ¿Me dejaste? Está buena, ¿verdad? Esa historia. Sí, y fíjate, su madre está fuerte, ¿eh? Está fuerte, porque muchas veces el mal viene de la misma familia, cabrón. Ajá, de hecho, ahí te va. La historia yo la titulé El mal disfrazado de familia. Claro, muchas veces el mal viene de una persona muy cercana. Sí. Y fíjate que cuánta gente no habrá sufrido situaciones de este tipo y desgraciadamente a veces ese apego tan grande que tienen algunas personas se convierte en algo enfermizo, mucho más enfermizo, porque no es un apego, vamos, por las cuestiones correctas, ¿no? Ya son otras situaciones. Y como profesionales, mi querido Jesús de Nazaret, de este tipo de temas, ahorita tú decías, no hombre, esta historia está buenísima, me gusta. Sí. Ya nos expresamos de esa manera y veo que yo lo empiezo a hacer también, Paco, todos lo hacemos. Sí. No, hombre, es que esta historia está buenísima, cabrón. Realmente sí hay un sufrimiento muy grande dentro de la historia. Y uno no es que las disfrute tampoco, como que son tan impresionantes, tan impactantes, y nos deja un montón de enseñanzas. Y aún así, lo decía hace rato esta frase, ¿no? Tantos idiomas que hay en el mundo y la gente solo entiende a chingadas. A golpes, sí, es verdad. Desgraciadamente, ¿no? Y yo creo que mucho de lo que hacemos tiene que ver, número uno, con que la gente pueda darle de alguna manera cura a estas situaciones tan difíciles que vivieron, porque creo que sí sana el platicarlo. Sí. Se llega a desprender, trasciende, lo superas de alguna forma. Número dos, que sea un ejemplo contundente para que las personas no sigan cometiendo los mismos errores que ya cometieron los demás. Claro. Se dice muchas veces, y es algo muy real, cuando tú vas a hacer un trabajo de esa magnitud, cuando vas a hacer una petición de ese tamaño es lo que tienes que dar a cambio. Sí. Siempre que pides algo, tienes que regresar otra cosa. Claro. ¿Qué estás dispuesto a dar de repente para saciar esa ambición, esa avaricia? No lo sé. No lo sé. No, está cabrón, la verdad. Sí, esa historia, fíjate que te digo, está en mi top de las mejores, prácticamente por esas razones. Pero eso de las familias tóxicas es algo muy común, muy común. Acá en este caso, pues sí, también tiene algo de sentido porque me comentaba Sandra que su esposo fue hijo único y aparte su padre había fallecido muy tempranamente. ¿Habrá habido alguna situación similar con su papá? ¿Quién sabe? Fíjate que está interesante la situación, porque si la señora hacía brujería desde antes... ¿Cómo lo habrá conquistado? Hay esas posibilidades. Te quedan muchas cosas en el aire. Y hablando de familias, y para retomar
Tu caso, mi querido amigo, en el entorno familiar, en tu caso, Ajá. ¿cómo vivían esta parte de la brujería? Tú decías hace rato algo que me quedó la pregunta ya para cerrar, porque creo que sería bueno cerrar con esto. En el tema de pareja, ¿cómo lo vivían? ¿No? Me queda claro que para ustedes, por cómo te expresas, estos temas, y lo decía el doctor Rugerio en la mañana en el desayuno, lo extranormal es más normal de lo que creemos. Sí, Creo que para ustedes como hijos fue así, sí. pero ¿cómo era para tu señor padre en este caso? Fíjate que mi padre siempre se mantuvo al margen. Se mantuvo siempre, siempre al margen. E incluso nunca se llegó a meter a opinar sobre las situaciones de, oye vieja, eso está mal, no lo hagas, es pecado, ¿no? O sea, jamás. Incluso yo veía que había más crítica de la familia que de mi propio padre. Ujú. Si él decía, sí, pues, si quieres hacer eso, pues adelante. Y él ya sabía que tu mamá lo hacía. Ya lo sabía porque ella prácticamente, o sea, ya para estos tiempos está muy mal visto eso, pero se la llevó muy joven. O sea, fueron pareja muy joven. Mi padre muy grande, mi mamá muy joven. Entonces, cuando la conoció, cuando se la llevó siendo pues prácticamente una adolescente que ya practicaba ciertas cosas. Ah, desde joven. Sí, ella siempre la conoció de esa forma. Entonces, como que a él también se le hizo algo pues normal y lo dejó pasar. Y por el lado chusco, ¿nunca tuvo miedo de que le hiciera algo? O sea, en un No, pleito de esos de, a ver, vieja, tranquila, porque, no, digo, pero con mucho respeto, fíjate, ¿ah? ahí te va. Ojalá que estén viendo ahí por ahí mis primos o alguien por ahí, pero esta historia es real, ¿eh? Por ahí uno de mis tíos, estando en Estados Unidos, tenía muchos problemas médicos. Ok. Pero, añadiendo a esto lo de los problemas médicos, hay problemas médicos de los cuales uno tiene la culpa. Como por ejemplo, si tú tienes una enfermedad de pulmón y fumas, ¿tú qué podrías pensar que está sucediendo en tu cuerpo? Que tú mismo te estás provocando el daño, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues en estos casos mi tío consumía mucho estupefaciente. Entonces, al consumir todo esto, comenzó a enfermar del hígado, del páncreas, de un montón de situaciones. Entonces, a veces se comunicaba directamente solamente para decir, ¿sabes qué? Pues esta vez estoy mal, estoy bien. Cuando ya empezó a llamar para decir que estaba definitivamente mal, mandaron citar a mi padre. Oye, que acá nuestro familiar ya se está yendo, creemos que es brujería y que escucha a mi madre. Ay, brujería. ¿Por qué lo decían? Por ella. Sí, claro. Ven para que platiquemos. No, hombre, que entra mi mamá a esa casa como fiera. Ah, entonces ahora estoy fregando no A sé mi cómo decir. cuñado, ¿no? Sí, sí, pero lo decía en forma. Mi mamá era muy grosera. Parecía de Veracruz, pero es de Oaxaca. Salina Cruz es así. De El Salina. bravísimo istmo de Tehuantepec. Sí, de Salina Cruz, Oaxaca. Y en esa ocasión, pues casi se agarran a golpes. No, pues, ¿cómo no? Porque le estaban echando culpas de algo que pues ni al caso. Ella nunca se metió con familia, nunca hizo cosas por maldad propia. Llegó a hacer cosas por encargo, pero nada más. Entonces, cosas así, solamente esa ocasión. Otra cosa chusca, ahí te va. Tenemos unos amigos en común. Mi mamá llegó a hacer muchos amigos dentro de todo esto de los trabajos. Entre esos está mi madrina Lupita, que le mando un saludo. Su esposo, precisamente, una vez platicando con ellos me dice, no hombre, cuando llegaba tu mamá, que le echaba mentadas de madre a mi mamá. Le digo, ¿pero por qué? Que cuando sentía que ya mi mamá estaba así, que te miraba así, Ajá. que le gritaba, quítate, a mí no me digas nada. No, ahí nos vemos. Que se iba. Porque les empezaba a decir cosas. Cabrón, vas a hacer esto y vas a hacer... O sea, les decía cosas que iban a pasar. Ella sí tenía esa facilidad de decir, de profetizar hasta cierto punto. Impresionante. Sí.
Pues hermano, la verdad que me quedo clavadísimo, la plática está excelente, pudiéramos seguir mucho tiempo. Muchas horas. De verdad que sí, más de hora y media llevamos con este episodio. Sí. Yo pensaba que llevábamos media hora. Se ha ido rapidito. Quiero agradecerte y desde luego decirte que aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Aquí tienes tu familia. Me dio muchísimo gusto haberte recibido, no tan solo en el estudio que estamos, gracias a Paco Arias de Podcast Extra Normal, que estamos aquí en su estudio de nueva cuenta en esta gira, tanto de Jesús de Nazaret como mía aquí por Tuxtepec, Oaxaca. Sí. Entonces, por eso nos hemos estado quedando aquí, sí, pero ya vamos a regresar a nuestra casa. Estamos como el Cruz Azul de arrimados. Yo soy Cruz Azulista, no se vayan a manchar. Pero de verdad que aquí tienes tu casa, lo digo de todo corazón. Estoy seguro que esta va a ser la primera vez de muchas. Y me encantaría desde luego compartir mucho de esta hermosa cultura y las tradiciones de Michoacán, que es un lugar maravilloso también, estoy seguro que sí. Claro. Lo mejor de aquí para adelante y para siempre, mucho y en abundancia. Y bueno, híjole, pues nada, de verdad que gracias, cabrón, por esta oportunidad de estar acá. Gracias a ustedes y pues por ahí también espérenos en nuestro canal. Sí, ahí vas a participar también, o no me digas que no. Vamos a hacer un episodio magnífico para Más Allá del Miedo con Jesús de Nazaret. Así es. Más Allá del Miedo podcast. Más Allá del Miedo con Jesús de Nazaret Martínez. Con Jesús de Nazaret Martínez. Pues nada, a ir, denle like, compartan, suscríbanse. Esperamos sus comentarios, preguntas que quieran hacer para la segunda vuelta, porque va a haber segunda vuelta. Vamos a regresar luego. Con guaraches al por mayor. No, hombre, una cosa que... ¿Puedo platicarles? Ah, sí, adelante. De verdad que nos trajo unos souvenirs deliciosos, unos dulces zamoranos. Sí. Exquisitos, cabrón. De verdad, ojalá no tengan tenme aquí porque yo ya estoy viendo guapo a Jesús de Nazaret. Están todos embrujados. No, hombre, deliciosos, de verdad. Consuman la artesanía. Además, Nazaret de venir de una estirpe con pues dijeras tú, no decía la patrona que no era un don como tal, pero con estas habilidades. También son una familia de artesanos y vienen de una tradición muy pues prácticamente allá en Sahuayo muchas de las familias son artesanos. Sí, fíjate, mi hermano prácticamente manejó un taller enorme donde se hacían las artesanías, lo que eran zapatos, calzado. Entonces sí, prácticamente ahí todo el mundo nace siendo guarachero. Incluso sombreros se hacían mucho en su momento. Pero sí, un lugar de mucha tradición. Vamos a estar por allá muy seguramente. Gracias de nueva cuenta, hermano. Y nos vemos Más Allá del Miedo. Pero yo antes de verte Más Allá del Miedo te pido que no mires por la ventana.